Vamos a continuar entonces con las otitis media. Dentro de las clasificaciones, otitis media con efusión, otitis media aguda y otitis media crónica, ya pasamos por patologías de oído medio como las malformaciones congénitas del oído medio, el barotrauma y la disfunción tubaria, entre otros. En la otitis media vamos a encontrar aspectos muy característicos de lo que corresponde a la otitis media aguda. Si podemos observar muy bien en la imagen, se va a manifestar un cuadro infeccioso producto de la inflamación de la mucosa del oído medio y las cavidades vecinas que generan otalgia reiterativa en el usuario. Hay que tener en cuenta también dentro de la sintomatología fuera de la otalgia la presencia de hipoacusia, síntomas de fiebre y malestar general por lo menos durante 2 semanas o menos. ¿Cómo puede manifestarse a causa de una obstrucción de la trompa de Eustaquio? Misma serie también de acontecimientos que veíamos en la clase anterior de la disfunción de la tuba auditiva. Evolución del proceso, permeabilidad capilar, la que se hace mucho más severa, convirtiendo el líquido seroso en un exudado, una supuración, otitis supurativa. Aumenta la presión entonces que podría conllevar una perforación de la membrana timpánica, por lo que hay que estar muy alerta y aconsejar a quien lo padece consultar inmediatamente al médico otorrino. Dentro de los síntomas y signos entonces agudos y severos que la incluyen es esta otalgia de tipo pulsátil, hipoacusia, tinnitus y la desagradable sensación de autofonía. Por otro lado, la disminución de la movilidad de la membrana timpánica, que se va a mostrar más bien hiperémica, un poco opaca, con un gran abombamiento y una evidencia de salida de material purulento a través de una perforación, por eso hablábamos de supurativa. ¿Cómo se manifiestan? Hay distintas fases de la otitis media aguda a lo que debemos de poner mucha atención. Hay una fase que es hiperémica, donde hay un enrojecimiento de la membrana timpánica en forma difusa. La fase del trasudado, ya hay presencia de burbujas a nivel hidroaéreo en el oído medio, por lo tanto eliminación de la movilidad de la membrana timpánica. En la fase de exudado se manifiesta un abombamiento de la membrana timpánica con aumento de la vasculatura radiada. Y otra de las fases, la de supuración, donde ya hay presencia de material purulento que sale a través de una perforación de la membrana timpánica. Entonces tenemos las distintas imágenes de lo que acabamos de mencionar. Una otitis media aguda con un tímpano completamente abombado. Aquí ya con la presencia de una ampolla. Y aquí efectivamente la edematización donde hay un retraimiento de la membrana timpánica. Otro de los cuadros es la otitis media aguda recidivante, conocido como OMAR. Esa otitis media aguda recidivante entonces puede manifestarse con una frecuencia de 3 cuadros en 6 meses o 4 cuadros en 12 meses, siendo el de menos, al menos una de ellas, en los últimos 6 meses. Tratamiento recomendado por el médico otorrinolaringólogo, en unas partes el fármaco la amoxicilina, y cuando sea muy importante se debe recurrir a cirugía como método de tratamiento. Y aquí se especifica una punción evacuadora y colocación de tubitos de ventilación y una adenoidectomía, porque efectivamente muchas veces la presencia de adenoides muy grandes puede afectar también el adecuado funcionamiento de la tuba auditiva y por lo tanto otitis a repetición. En la otitis media con efusión entonces nos vamos a encontrar que es una otitis media serosa, secretora, presencia de mucositis timpánica y micciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a observar? Una colección de fluido persistente e indoloro en la cavidad aérea del oído medio. Es frecuente en los niños, en quienes el contenido es más bien de tipo mucoso, y en los adultos, si bien es más infrecuente, el contenido es de tipo seroso.
Las molestias se inician en forma lenta y son poco definidas y a menudo son secundarias a una infección viral de la vía aérea. Por otro lado, en la otitis media con efusión vamos a encontrar un cuadro fluctuante, una evolución espontánea, alteración entonces de la adecuada función de drenaje de la tuba auditiva, por lo que se va a acumular, hay presencia de acumulación de líquido. Inicialmente hay depósito de exudación que es de tipo aséptico y colección supurada. Veamos entonces cuál es la etiología de esta patología. Es una disfunción tubaria debido a factores anatómicos o funcionales. Y dentro de estos factores anatómicos hay manifestación de edema, aumento de secreciones en la pared posterior de la nasofaringe, hipertrofia adenoidea, fisura palatina o tumores nasofaringeos en adultos. Desde el punto de vista de los factores funcionales, hay un colapso de la trompa y una abertura inefectiva del orificio faríngeo de la trompa. También se pueden presentar estos cuadros de otitis por alergia, donde la obstrucción nasal produce una alteración de la dinámica nasofaríngea, particularmente durante el proceso de la deglución, ya que estas secreciones pueden ser dirigidas directamente a lo que es oído medio. Por otro lado, los síntomas y signos, entonces una hipacusia de conducción fluctuante. En el caso de menores un poco más grandes, generalmente parecen estar distraídos y son poco obedientes. Inicialmente el tímpano, como se puede observar, un tímpano retraído con abombamientos en determinadas partes. Y en la fase final entonces se aprecia una gran retracción timpánica con la significativa horizontacionalización del mango del martillo. Vemos entonces en estas imágenes las distintas representaciones de las otitis medias con efusión, donde efectivamente vamos a ver desde un edema con aumento de secreciones en la pared posterior de la nasofaringe hasta una especie más bien de colapso de la tuba auditiva y también obstrucción nasal que va a producir alteración en la dinámica de la nasofaringe y particularmente afecciones de secreciones a nivel del oído medio, afectando lo que es la correcta deglución. El tratamiento básicamente entonces es observando cómo va evolucionando de manera espontánea el cuadro. El tratamiento médico inicial siempre va a ser o antibióticos, descongestionantes, mucolíticos y más bien corticoides. Cuando es recomendable entonces ya por la reincidencia de esta otitis, un tratamiento quirúrgico donde lo que se va es a facilitar poner tubitos de ventilación, pero también recomendar hacer la adenoidectomía en los casos que correspondan. Tenemos entonces aquí lo que se conoce también más típicamente como las famosas colleras o tubos de ventilación, que como bien decía ayuda a mejorar la función de la membrana timpánica y por otro lado drena esa presencia de líquido en el oído, que es bastante importante para el adecuado funcionamiento. Ahora nos encontramos con la otitis media fibroadhesiva. En este caso, la otitis media fibroadhesiva nos va a ver que la membrana timpánica, si bien cede, se puede retraer también dentro de la imagen, manifestando las estructuras de lo que es la caja timpánica, observándose perfectamente incluso el mango del martillo. Se retrae entonces la membrana timpánica a causa de la disfunción tubárica crónica y hay una presión negativa permanente, por lo que, como observamos, entonces la membrana timpánica se retrae. Vamos a ver también esos tipos de retracción o de compromiso de la membrana timpánica, donde encontramos el de grado 1, donde, si bien se observa, no es mucha la retracción de la membrana timpánica. Aquí la observamos como grado 1, la leve retracción de la membrana timpánica, y tengamos presente el grado 2,
ya que la imagen que tenemos aquí a continuación, la membrana timpánica retraída, entra en contacto ya directamente con los huesecillos, como lo podemos observar en la gráfica número 2 del grado 2. Cuando tenemos un grado 3, entonces, ¿qué pasa? La membrana timpánica choca directamente con el promontorio, como lo tenemos aquí bien en esta imagen, y a través de la imagen otoscópica, donde efectivamente hay una retracción casi ya completa de la membrana timpánica. Y por otro lado, el de grado 4, donde hay una perforación espontánea ya directamente con otorrea. Entonces ahí el tratamiento cada vez es mucho más invasivo que el otro, y por lo tanto es importante tener en cuenta también la prevención. Vamos ahora a mencionar dentro de la otitis media adhesiva o fibroadhesiva. ¿Por qué se puede presentar ya esta retracción completa de la membrana timpánica, con perforación incluso? A causa de una mala función de la tuba auditiva, acompañada de presión negativa. Por lo tanto, hay adherencias completas o adherencias parciales de la pared de la membrana timpánica y la pared del oído medio. En los casos más leves, el tratamiento se considera farmacológico, y aquí lo que sí ya hay que, en casos más severos, hacer un tratamiento quirúrgico, una timpanoplastía. Más imágenes entonces de lo que nos puede acompañar a través de la retracción de la membrana, para pasar entonces ya a otra patología, que es la otitis media crónica. ¿Qué pasa en la otitis media crónica? Tengamos en cuenta esta imagen para señalar que hay una perforación ya de la membrana timpánica, que puede ser más allá de 3 meses. Hay una infección bacteriana del oído medio con periodos de actividad e inactividad infecciosa, y por lo tanto puede ser que esta otitis media crónica fue que no recibió ningún tipo de tratamiento de manera adecuada, y por lo tanto no se trató como correspondía. ¿Cuál es la etiología? Entonces vamos a ver que a nivel de hipófisis mastoides estos pacientes es menos neumatizada. La otitis media aguda también entonces deja membrana perforada, atrófica, facilitando por esta vía el ascenso de gérmenes, sobre todo de gram negativos. El bloqueo de la trompa de Eustaquio puede estar entre los factores favorecedores si hay una infección de la otitis media crónica, que puede ser más bien ya de tipo polibacteriana. ¿Cómo se conoce el paciente o se reconoce? Por presencia de otorrea, que puede ser continua o intermitente. Hipoacusia de transmisión del oído afectado. No suele existir dolor de oído, pero sí hay una membrana timpánica perforada y una secreción muco-purulenta. ¿Cómo se clasifican? En otitis media crónica osteítica. La crónica simple, inflamación del oído, de la mucosa del oído medio, que provoca una supuración muco-purulenta que se vierte al conducto a través de una perforación crónica de tipo mesotimpánica. Y en este caso, cuando ya hablamos de una otitis media crónica osteítica, el proceso supurativo produce lo que es la destrucción del muco periósteo, y como consecuencia entonces se va a ver una exposición directa al hueso que se invade por producto de la infección. La etiología entonces puede ser de tipo bacterial, gram negativa. Perforación timpánica es uno de los signos y síntomas, junto con la supuración, periodos de calma, hipoacusia conductiva grado variable. Tratamiento lavado con ácido acetilsalicílico, antibiótico y tratamiento quirúrgico, recomendada la miringoplastía. Vamos entonces a tener en cuenta y a repasar cuáles son los temas para pasar a la siguiente fase de las patologías de oído medio.